Buenas noches, jóvenes. Bueno, somos 13 todavía. Bueno, 11. Bien, vamos a ver infección del tracto urinario. Es un tema bastante sencillo. Nos faltan 2 temas por terminar y vamos a concluir con lo que es eh, diálisis y trasplante la siguiente semana. Y el último tema vamos a hacer un repaso general para que pueda servirles para el quinto año o internado. Muy bien, vamos a ver que es una de las patologías infecciosas más frecuentes en nuestro medio, altamente prevenibles y obviamente curables, dependiendo la celeridad con la que se realiza el diagnóstico. Primero vamos a ver lo que es por qué está compuesto el sistema urinario, los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra. Vamos a ver la definición de infección del tracto urinario. Es un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de la vía urinaria, ¿sí? Y puede diagnosticarse como una sintomatología, obviamente, pero se lo realiza a través de un cultivo, ¿no? La clínica sí es importante, pero el cultivo tenemos que tener un cultivo positivo. Se llama bacteriuria significativa aquella donde se desarrolla más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml, ¿sí? Ya sea con una micción espontánea o sondaje, dependiendo del tipo de sondaje. La bacteriuria no valorable es cuando es menor a 100.000, ¿sí? Pero vamos a ver cuándo es significativa y cuándo nos importa tener un cultivo ya sea menor o mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por ml. ¿Ok? Entonces, vamos a conceptualizar algunos términos. La bacteriuria sintomática significa que existe un paciente que tiene sintomatología como fiebre, molestias urinarias. Estas molestias urinarias pueden ser signos irritativos de la vía urinaria baja, como la cistitis, la uretritis, el tenesmo vesical, ¿no? La polaquiuria, la disuria, son sintomatología de vía urinaria baja, ¿ya? Puede haber fiebre, sí, pero si se acompaña lumbalgia ya significa que pueda estar en otro lado la infección. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta. Hay clínica más un cultivo, pues es confirmatorio de infección urinaria. La bacteriuria asintomática significa que hay presencia del cultivo. En el cultivo se han replicado más de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml, pero no hay sintomatología como en el de arriba. Por lo tanto, ¿se trata, doctora, en estos pacientes o no? Muy importante. Vamos a ver que existen situaciones donde se trata a estos pacientes y hay otras donde no se trata. Los factores de riesgo determinan que un paciente con bacteriuria asintomática se pueda tratar. Ya vamos a ver esas patologías o en qué situaciones se tiene que tratar una bacteriuria asintomática, ¿no? La bacteriuria complicada ya es cuando existen disfunción de uno o más órganos, no solamente ya del sistema urinario, pero que, ojo, obviamente el origen de todo esto es la vía urinaria, ¿ya? La itus recurrente, que es más de 3 episodios al año, puede ser recidivante si es el mismo germen o reinfección cuando es causada por germen distinto.
Epidemiológicamente puede presentarte tanto en niños como en adultos. En niños generalmente se ha asociado a algunas alteraciones estructurales de la vía urinaria. En adultos, obviamente, también adquiridos. En las mujeres, obviamente, es más frecuente que en los varones. La edad avanzada por los procedimientos que se les realiza o la anatomía de los pacientes ancianos, pues pierden esa capacidad, esa defensa que tienen las personas jóvenes de la retención de los esfínteres. Por lo tanto, también puede predisponer a las infecciones. En los hombres ya habíamos dicho que por la uretra, pues tiende a ser menos frecuente las infecciones urinarias y obviamente las edades avanzadas en los varones es la más peligrosa por el problema prostático. Las diferencias entre el hombre y la mujer, pues desde el punto de vista anatomofisiológico, la uretra corta, que está cerca del recto, o sea, cerca de la vagina, y una infección de la flora rectal y vaginal pueden desencadenar, obviamente, una uretritis y a través de la uretritis puede viajar el germen a través de la vía urinaria. En el hombre, la uretra obviamente es más larga, produce la glándula prostática una sustancia bactericida al inicio, tanto en la preparación como en la eyaculación posterior. En la prostatitis se tienen que hacer procedimientos, ¿no? O cuando existan datos de una prostatitis se tendrían que hacer procedimientos, no solamente desde el punto de vista eh, urológico, sino también para descartar otras situaciones. Entonces, estos pacientes son sometidos a algunos procedimientos que podrían desencadenar, incluso llegar a la sepsis a foco urinario. ¿Qué vías de diseminación tenemos? Tenemos la ascendente, que es la más frecuente, donde el germen migra, infecta, coloniza la uretra y a través de la uretra, pues viaja, ¿no? Y se multiplica en la vejiga, y puede ir si el paciente no toma mucho líquido, pues va a ser fácilmente, va a ascender hasta el riñón, ¿no? Y obviamente, pues va a producir una infección del tracto urinario alto. Lo que empezó bajo va a empezar y va a producir una infección del tracto urinario alto. Esto puede deberse en pacientes hospitalizados con mucho más frecuencia en ancianos o en pacientes críticos, ¿no? Donde obviamente se tiene que controlar un balance hídrico mucho más estricto. La vía hematógena, generalmente por procesos sépticos, bacteriemias, es decir, la infección empieza en el pulmón, en la piel o en otro lado, y el riñón es un órgano víctima, ¿no? Donde se anidan estos focos infecciosos. Por contigüidad, que tiene aunque muy poca importancia, se ha visto que es una causa que no tenemos que descartar. Por contigüidad, ¿qué significa? Que, ejemplo, en el estreñimiento, cuando las heces permanecen mucho en colon, ya se distiende tanto el intestino, esto ocasiona las constipaciones crónicas, que a través de los poros del intestino pueden migrar por los linfáticos, por eso, pueden migrar gérmenes. Y estos gérmenes que están contiguos a la vía urinaria pueden infectar. Por lo tanto, eso es lo que se piensa que es por contigüidad y obviamente la vía linfática es una de las principales. Los gérmenes, ahí fíjense, la E. coli sigue siendo el germen más frecuente incluso en pacientes hospitalizados. Por lo tanto, es hoy en día el germen más frecuente, sigue siendo el germen más frecuente la E. coli. Luego van descendiendo y fíjense que toma bastante valor gérmenes, principalmente el enterococo que vive en intestino, imagínense, ¿no? Que no debería infectarse, ¿no? Pero ahí están los de contigüidad y los de procesos sépticos abdominales, ¿no ve?
procesos sépticos abdominales y obviamente las por contigüidad están ahí. Las pseudomonas que se relacionan más a procedimientos, a estancia hospitalaria, en unidades de críticos, ahí está la pseudomona, que coloniza cualquier tipo de tejido. Infecciones como se las denota, ¿ya? O pueden ser llamadas y que puedan tener infección urinaria o relacionadas. La uretritis, que puede ser no solamente bacteriana, puede ser micótica, ¿no? O incluso viral, ¿no? Entonces, es importante que nosotros descartemos en el paciente una ITS, ¿no? La cistitis, que es una infección de la vejiga, la prostatitis aguda, la pielonefritis, que ya hemos visto que puede desencadenar una nefritis intersticial aguda, la enfermedad inflamatoria pélvica en las mujeres, la epididimitis aguda, bacteriuria sintomática, pielonefritis crónica, itus recurrentes reinfectantes con recaídas, son los que pueden denotarse y verse en los pacientes. Factores de riesgo: la edad es una de ellas, las técnicas de limpieza genital, la vida sexual, el embarazo, prolapso uterovesical, dependiendo cuántos partos ha tenido la paciente, cuántos embarazos, si han sido partos o cesáreas, eso mucho depende. Obviamente los partos, los pacientes que han tenido partos multíparas, tienen mucho más predisposición al descenso de vejiga que llaman, que es un cistocele, si es que la vagina más baja es colpocistocele, ¿no? Y este prolapso ya eh, es lo que va obviamente infectar en la paciente básica. Doctor, no se escucha. Hola, hola. Ahora sí. Ok, Sí, Doc. ok, Ahora gracias. sí se le escucha. Entonces, sí, estoy teniendo problemas con mi internet. Es, es mi laptop. Mi laptop está mal. Eh, si se vuelve a cortar, voy a tener que pasar desde mi celular, ¿ok? Bien. Eh, entonces son factores de riesgo en el varón, la edad y la próstata. En general, enfermedades como la inmunosupresoras como la diabetes mellitus, trastornos congénitos o alteraciones de la vía urinaria a nivel anatómico, reflujo vésico-uretral, esto es funcional, vejiga neurogénica también funcional porque no se ve algún daño estructural, pero sí a nivel neurogénico, ya sea en pacientes con alteración o secuela de enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, pacientes que han tenido Guillain-Barré o alguna polineuropatía que ha dejado secuela en el paciente con alteración del esfínter, obviamente de la uretra y de la vejiga, las bacteriurias asintomáticas que pueden ser una bomba de tiempo, por eso hay bacteriurias asintomáticas que tienen que tratarse obligatoriamente, como los pacientes inmunosuprimidos,
No pueden ustedes dejar a un paciente que está inmunosuprimido, ya sea con corticoides o con algún otro tipo de inmunosupresor, con bacteriuria asintomática, porque ese paciente tiene un factor de riesgo que si se activa esa bacteriuria, pues imagínense, se infecta y se muere el paciente, entra en sepsis o en shock séptico y fácilmente un shock distributivo y muere el paciente, ¿no? Por lo tanto, es indicativo en pacientes con factores de riesgo, inmunosupresores, pacientes con diabetes mellitus, pacientes que están en embarazo y que tengan una bacteriuria asintomática, se tiene que tratar, ¿ya? Porque si no es una bomba de tiempo y al final van a decir, ¿y por qué no lo trató? ¿No? Pero si el paciente es joven, no tiene factores de riesgo, no se trata. ¿Listo? No se trata. Infecciones recurrentes de vías urinarias, dependiendo, hay que hacer cultivo, ¿no? Si se puede todavía mantener un tratamiento ambulatorio, excelente, se lo maneja ambulatoriamente, pero si el paciente tiene un cultivo que solamente es sensible a fármacos de uso hospitalario, pues se lo tiene que ingresar lamentablemente. La práctica sexual es importante, la obstrucción intrínseca de uretres por cálculos o por alguna alteración que esté obstaculizando lo que es la vía urinaria intrínsecamente o también puede ser extrínsecamente, se tiene que obviamente retirar esta causa, porque si no van a hacer el tratamiento y como sigue la causa desencadenante, de nada va a servir, van a tener que seguir haciendo tratamientos y van a agotar toda su batería de fármacos, de antibióticos, y va a seguir la causa. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer, sí, es obviamente se tiene que tratar los antibióticos y en esa hospitalización se tiene que solucionar el problema de la obstrucción o de lo que está produciendo y llevando a una infección urinaria, peor si es una reinfección o peor si es una recaída, ¿no? La clínica, la diferencia entre la uretritis y la cistitis, generalmente decimos que la uretritis es mucho más frecuente en varones, diríamos. La cistitis mucho más frecuente en mujeres. Debido a la uretritis, ¿por qué? Porque el varón tiene una uretra más larga, está asociada a nuestro genital externo, por lo tanto hay ardor a la micción, exudado uretral mucopurulento, puede ser abundante o escaso, presencia o no de dolor suprapúbico y puede existir piuria porque hay obviamente pus y es bacteriana. Puede también ser micótica como la candidiasis que está en todo lado. La cistitis produce nicturia, no existe exudado uretral, tenesmo vesical, hematuria, disuria, poliaquiuria, piuria. Es la más frecuente, como les digo, en mujeres. Si se viene asociado esta sintomatología con dolor lumbar, escalofríos, fiebre, pielonefritis triada, ¿no? Diagnósticos por imagen. Se realizarán obviamente antes de un diagnóstico por imagen, primero un laboratorio. Examen general de orina, donde se tendría que detectar primero bacterias en orina, bacteriurias, podría detectarse leucocituria, tendría que existir alteración del pH, dependiendo qué germen sea, ¿no? Y algo muy importante que tendría que existir, ¿ya? No en todos, porque va a depender de la bacteria productora de nitritos, ¿no ven? Por lo tanto, es importante que, no hay nitritos, no es infección. No. Si es un germen que no desdobla nitritos del producto de lo que se están alimentando, pues obviamente que no va a haber nitritos positivos. Por lo tanto, no es un dato que el nitrito es patognomónico de infección urinaria. No es así. Si no hay, no significa que no sea una infección urinaria. Significa que puede ser un germen que no está desdoblando, ¿no?, a nitritos. Entonces, hay que ir desde el punto de vista laboratorial a imagenológico. Si yo estoy pensando que el paciente está complicado, le haré una ecografía, ¿no? Porque no se hace ecografía o no se hace estudios por imagen a los pacientes ambulatorios, ¿no? Le veo, me dice, doctor, tengo disuria, poliaquiuria, obviamente no en esos términos, pero me está diciendo y yo estoy interpretando, tengo malestar general, estoy orinando a cada rato, a poquitos, entonces, muy bien, entonces, en ese sentido, pues le doy el tratamiento ambulatorio, dependiendo, le pregunto si tiene alergias, no tiene alergias. ¿Tiene alergias? No, muy bien.
este medicamento se lo va a tomar en tal hora, ya sea una hora antes, una hora después del alimento, no café, no alcohol, o sea, las tabletas tienen que indicarle bien al paciente para que obviamente tenga mejor éxito de tratamiento, ¿no? Y obviamente uno piensa, si el paciente se está complicando, tiene fiebre o no ha cedido a los antibióticos que le he dado, por ahí se está complicando este paciente. A ver, le tomaré presión, le estaré con presión arterial, cómo está, si tiene taquicardia, si ha disminuido el flujo urinario, o sea, ya tengo que ver complicaciones, ¿ya? Entonces, ahí tengo que pensar si en complicaciones hacerle un examen por imagen, donde me puede demostrar o me puede descartar el paciente o me demuestra o me descarta que exista una complicación como pionefrosis o pielonefritis, pus, ¿no? O algún abdomen agudo donde se ha generado la infección en otro lugar, adyacente al riñón. Me descarta que haya cálculos, que sean una alteración estructural de la vía urinaria que pueda generar una infección urinaria recurrente, ¿no? Algunas alteraciones anatómicas como riñón en herradura, doble sistema colector, ¿no? Doble sistema tirocalicial, o sea, hay muchas anomalías que pueden existir y pueden predisponer a estas infecciones urinarias, recurrentes fundamentalmente, o complicadas que tengo que ver sí o sí. En la radiografía de abdomen puede descartar uno cualquier diagnóstico diferencial de abdomen agudo, ¿no? Apendicitis, colecistitis, ¿no? Diverticulitis, ¿no? Cualquier abdomen agudo es diagnóstico diferencial de una infección urinaria, fundamentalmente cuando lleva fiebre, ¿no ve? Y dolor abdominal. La mejor forma para detectar cálculos renales es una radiografía simple, ¿no? En decúbito dorsal. La cistolografía miccional puede descartar un reflujo vesicoureteral, pero hoy en día ya prefieren incluso pruebas, si es a descartar lesión estructural, la urotac, ¿no ve? Urotomografía, y si obviamente es funcional, la urodinamia. ¿Qué exámenes? Ahí están, la orina completa, antisepsia para analizar el sedimento, que ya hemos visto. Acá, cuando se considera positivo, cuando es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia con un único germen, ¿no? En el cultivo, ¿ya? Cultura llaman algunos los brasileros, cultura creo que se llama, o le dice. Mayor a 100.000 unidades formadoras, perdón, mayor a 10.000 unidades cuando es con una uropatía conocida, es decir, tiene un antecedente de una alteración de la vía urinaria. Por lo tanto, si tiene ese antecedente y el cultivo salió mayor a 10.000, hay que tomarlo como positivo e iniciar antibiótico. Cuando el recuento es mayor a 10.000, ¿ya? Y se lo toma con cateterismo por función o por función suprapúbica. Significa que más de 10.000 no debería haber, porque la orina a nivel de función suprapúbica tendría que ser estéril, no tendría que existir, ¿no? Pero si existe más de 10.000, hay que tratar. Otros exámenes que nos pueden demostrar que el paciente esté estable o inestable y complicándose son el hemograma, que tendría que haber leucocitosis, la eritrosedimentación y el PCR, que es la proteína C reactiva, tendrían que estar incrementados. La función renal, si es que llega a una lesión renal aguda, ya sea prerrenal, intrínseca o postrenal, tendría que estar elevado, ¿no? El estado de ácido base, si es que está complicada, tendría que existir acidosis metabólica con azoemia y obviamente hiperuricemia. Bien, el criterio de curación incluye la ausencia de recaída. ¿Qué significa? La recaída es la aparición de los mismos síntomas dentro de los 14 días de terminado el antibiótico. ¿Es el mismo germen? Se debe buscar, ¿no? Si sale el mismo germen, se debe buscar. ¿El plan ha sido adecuado o inadecuado? ¿Existirá algún lado donde se esté colonizando este bicho, esta bacteria? ¿Habrá algún lugar donde está colonizando o está como reservorio?
¿Será que ha hecho resistencia? Si he hecho un mal tratamiento o es porque me he tomado o se ha tomado al paciente antibióticos antes de que vaya al médico, ¿no? Porque generalmente ocurre eso, ¿no ve? Va a la farmacia o va a la tienda de la esquina o va donde doña Juanita y doña Juanita que tenía infección urinaria antes le receta lo que ella tomaba, ¿no ve? Entonces es más barato, obviamente, menos pérdida de tiempo, menos pérdida de dinero y puede ser que ya sea la paciente resistente a este tratamiento porque tomó lo que no, los tiempos que no debería tomar y obviamente por cortos periodos. Prostatitis bacteriana crónicas que son bastante resistentes a los antibióticos y obviamente en este caso tendría que valorar mucho el urólogo y hacer cultivos. La diabetes o pacientes inmunosuprimidos también se tienen que buscar en pacientes que tengan infecciones recurrentes, ya sean recaídas o reinfecciones. La reinfección es la aparición de los mismos síntomas después de 14 días a un mes, generalmente en un germen diferente, ¿no? Es un germen que nada que ver con el primero, pero ojo que si bien es el otro germen, no significa que no pueda haber o existir mixto. Puede que este haya salido a flote, sí, pero ojo, ya que tenemos que nosotros pensar en un paciente que no se le ha indicado bien, que no ha cumplido con lo que se ha medicado. Eso es cuando No se le escucha ahora otra vez. Doctor, no se escucha nada, doctor. bien, los fármacos recomendados para uso extrahospitalario en la infección del tracto urinario. Si es ambulatorio, lo primero que tenemos que hacer es educación. Educación de la patología que tiene nuestro paciente, ¿no? Y medidas higiénico-dietéticas, modificación del estilo de vida, ¿no? Muchas cosas que vamos a recomendar, ¿sí? Eso lo vamos a ver posteriormente a esto. Las medidas profilácticas que tenemos que indicar en nuestro paciente. Eso se llama educación, ¿no? Luego tenemos, obviamente, modificación del estilo de vida, educación, modificación del estilo de vida y fármacos. Y los fármacos, obviamente, ahí tenemos al cotrimoxazol, que es la unión del sulfametoxazol más el trimetoprim, en dosis, obviamente, de 800, 160 respectivamente cada 12 horas. Esto va a depender mucho del kilogramo de peso del paciente. Ya les he dicho, no acostúmbrense a no dar dosis estándar. Dicen dosis estándar, ya dar 800, 160 si pesa más de 60 kilos. Tenga mucho cuidado para eso, ¿no? Ahora hay pacientes que pesan 45, son personas mayores, viejitas, ¿no? Que generalmente tienden a las infecciones urinarias recurrentes. Entonces, dosifíquele por kilogramo de peso, que es mejor, y mejor si tiene tasa de filtrado glomerular y al peso, ¿no? Esto le va a ocasionar mucho menos daño a la paciente y ustedes van a dormir tranquilos, ¿listo? Es uno de los medicamentos que antes se utilizaba bastante,
¿no? Hoy en día, pues, hay que cuidar mucho las alergias a las sulfas, porque las sulfas son bastante, eh, provocan bastantes alergias, incluso pueden llegar a un Steven Johnson, por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Preguntar si no tiene alergias a las sulfas fundamentalmente. El esquema puede ser de 5, 7, 10 a 14 días e incluso de 6 a 12 semanas, ¿no? Hasta 3 meses, incluso hay algunos que pueden dar un poco más. El amoxiclavulánico, ya sea dual o ya sea en 3 dosis, puede darse dependiendo del peso del paciente, ¿no ve? Puede ser 500, 125, puede ser 875, 125, depende. O puede ser 250, 125, ¿no? La ciprofloxacina, 500 cada 12 horas, que hoy en día la mayoría, estamos hablando de un 80% de las E. coli son resistentes a la cipro, oflo, bueno, la oflo, como es hermana menor de la ciprofloxacina, pues ahí está. La norfloxacina, que es lo que más venden en farmacia, ¿no? Asociado a antiespasmódicos urinarios. Para que no les duela, tome Urotrac, tome Uridón F, ¿no ve? Entonces ahí está, la norfloxacina son estas que les venden en las farmacias. 3 días es suficiente. Bien. Entonces, todas las veces como la primera le ha ido bien, entonces la segunda también quiere ir así y así sucesivamente hasta que al final no mejora y se hospitaliza a los pacientes. Según la resistencia en la zona o antibiograma del microorganismo causante, puede medicarse la fosfomicina cálcica cada 8 horas, ¿no? Por 3 a 5 días, o la fosfomicina trometanol, 3 gramos en dosis única, ¿sí? Que hoy en día ya hay acá, estamos hablando ya hay en Bolivia, ¿sí? Antes no había. La nitrofurantoína, que es uno de mis medicamentos bastante esenciales para mí, principalmente en esta patología. Obviamente, con buena tolerancia. ¿Qué significa cuando les digo buena tolerancia? Cuando el producto tiene que ser bueno, de calidad, ¿no? Y se ha visto que en la seguridad social, pues, nos dan el económico, ¿no? El barato. El comprimidos no recubiertos, sin recubrimiento entérico. Por lo tanto, provoca gastritis, o sea, dolor abdominal, epigástrico, náuseas, vómitos. Y el paciente se interna por la gastritis que le ha ocasionado la nitrofurantoína, ¿no? Trucha. Y obviamente, pues, no se interna por la infección urinaria, sino por la dolor estomacal y obviamente los náuseas, vómitos. Y eso le inestabiliza. Por lo tanto, es uno de mis medicamentos que yo más uso, pero obviamente hago comprar a la familia porque ¿qué más puedo hacer? No, no le voy a dar lo que tenemos y le va a ocasionar más daño, ¿no? Entonces el remedio va a ser peor que la enfermedad, por lo tanto hay que ser sinceros con los padres y si se puede beneficiar, ya no es tan caro, pero obviamente 5 pesos es 5 pesos para las personas que algunos no tienen, ¿no? Pero se le tiene que decir a la familia. ¿Está de acuerdo? Bien. Si no, pues se le da nomás lo que hay y ya veremos posteriormente. Fármacos que se usan a nivel intrahospitalario. Ahí tenemos la ciprofloxacina, famosa. Cuando recién llegó costaba 25 bolivianos un comprimido. Yo me acuerdo porque cuando, no, pues yo ya todavía he conocido cuando estaba empezando la ciprofloxacina, un comprimidito 25 bolivianos, como septicide, obviamente de Vago de marca, muy bueno, excelente marca. No me visitan a mí, no estoy haciendo propaganda por si acaso, estoy solamente comentando que tiene un buen nivel de pureza, ¿no?
Si bien la ciprofloxacina era excelente y mataba pues todo, era como con un cañón matar a una cucaracha, ¿no? Cuando dábamos, porque le pegaba todo, gran positivos, gran negativos, algunos anaerobios, le daba algunos, ¿no? Por lo tanto, muy bueno. ¿Qué pasó? Lamentablemente ya empezaron las empresas, otras empresas de otras características, donde la pureza, ¿no? La bioequivalencia se fue perdiendo, ¿ya? Y obviamente el dinero puede más que otras cosas, ¿no? Y pues, como presentaba su cartón que era bioequivalente, ¿no? Bueno, empezaron a distribuir otras empresas de otros países que lamentablemente se vio que no era efectivo, ¿no? Muchos, no solamente a nivel de la ciprofloxacina, sino también de otros fármacos. Por lo tanto, habían pacientes que compraban su ciprofloxacina de 20 bolivianos y cuando empezaron estas empresas a aparecer, ya apareció ciprofloxacina con 1 boliviano. Y como obviamente el médico instruido es que utilice nombres genéricos, ponía ciprofloxacina 400 o 500 cada dosis. ¿Qué pasaba? Se compraba obviamente el de 1 pesito. Y el de 1 pesito contra el de 20, muchas de las veces no era muy bueno. Pero se utiliza ciprofloxacina 400 miligramos cada 12 horas, ya esto dependiendo la tasa de filtrado glomerular y el peso del paciente. ¿Ya? No hay que utilizar nuevamente dosis estándar. La levofloxacina 750 miligramos se ve cada 24 horas. La mayoría de estas quinolonas, el 80% son resistentes. Obviamente la E. coli es resistente a estos fármacos. Ampicilina más gentamicina, una combinación que les encantaba a los cirujanos, principalmente a los ginecólogos y a los urólogos. Les encantaba porque era una combinación gran positivos, gran negativos y algunos gérmenes atípicos. Muy excelente combinación. Lo malo ha empezado a aparecer los fármacos de última generación, como las cefalosporinas, y han hecho a un lado a la ampicilina, que es una penicilina, ¿no? Y obviamente, como la han desplazado, ya las farmacias no lo compran porque los médicos ya no la utilizan. Pero que sería increíblemente muy bueno seguir utilizando, ¿no? Y vamos a volver, yo creo, a eso. Vamos a volver. Uno de mis medicamentos preferidos personalmente es la ceftriaxona, ¿no? Que yo utilizo bastante a todo paciente con infección del tracto urinario como medicamento de primera línea, ceftriaxona, obviamente en hospital, hasta esperar su urocultivo, ¿no? Ahora, si veo que el paciente ha estado hospitalizado entre 3 semanas a un mes, puedo pensar en que sea una infección urinaria nosocomial, ¿no ve? No es adquirida en la comunidad, sino puede ser intrahospitalaria. Por lo tanto, ahí ya no utilizo ceftriaxona. Ahí yo utilizo ceftazidima, porque estoy pensando en antiseudomona, ¿no ve? Es una droga antiseudomona, también es una cefalosporina de tercera generación, pero su actividad, aparte de los que cubre la ceftriaxona, va a las pseudomonas, ¿no? Carbapenémicos. Ya sería pues cuando ya he utilizado las penicilinas, he utilizado las cefalosporinas, las quinolonas,
Doctor, disculpe, volvió a dejar reírse. Doctor, No. no se escucha. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Sí. Bien. Prevención a lo que habíamos hablado hace poco. Ingesta de líquidos abundantes. Corrección de hábitos miccionales. ¿Sí? Fundamental cuando se termina una relación sexual, ¿no? Un coito. Corrección de hábitos intestinales como la constipación y el estreñimiento, justamente por lo que habíamos hablado de la vía de diseminación contigua. Higiene de la región anal o del periné, ya, principalmente en las señoritas. O la limpieza con toallas húmedas o papel higiénico blanco que no sea reciclado. Tratar las infecciones ginecológicas concomitantes, que principalmente los honguitos, alguna infección que tengan en la vagina. Deben asearse los propios genitales y de la pareja antes de las relaciones sexuales. Esto ya en un matrimonio, ¿no? Que generalmente pasa, ¿no? Pero ya esto son increíblemente medidas de prevención para evitar las infecciones urinarias y fundamental si son recurrentes y obviamente tendrían que tener cuidado y conocer a su pareja, ¿no? Eso ya es un poco más psicología. No utilizar diafragma ni espermicidas, eh, porque esto puede predisponer. La selección del antibiótico adecuado debe estar siempre en manos del médico, no del vecino, no del farmacéutico, ¿ya? Porque obviamente la resistencia a los antibióticos hoy en día está reincrementada. Imagínense con lo del COVID, ¿no? Que hemos usado antibióticos para un virus cuando no le hacen nada, ¿no? Pero el susto, el sistema de salud deficiente que tenemos nos ha llevado pues a cometer muchos errores, a muchos, ya incluso profesionales, ya, y obviamente un nuevo examen de orina para hacer seguimiento, vamos a ver cómo se lo realiza. En pacientes con cateterismo, la orina es un excelente cultivo, medio de cultivo para que se desarrollen y puedan tener infecciones recurrentes. La uretra distal es obviamente el lugar donde va a empezar a infectarse y obviamente va a subir a través de la vía urinaria. El catéter transuretral rompe esa barrera defensiva que tiene la mucosa generalmente y obviamente va a distender la uretra y va a impedir el vaciado completo de la vejiga, lo que va a hacer que se proliferen las bacterias en esa orina que queda, ¿ya? Porque obviamente no va a pasar todo por la sonda, ¿sí? No va a bajar todo. Y como se infla un globito, eso evita que salga. Por lo tanto, va a haber una orina residual y es un caldo de cultivo. Peor si es diabético, más dulce todavía su orina, ¿no? Estos pequeños inóculos bacterianos van a proliferar y si van a exceder a más de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml de orina, pues estamos frente a con un urocultivo positivo. Y ese urocultivo positivo es igual a infección del tracto urinario, ¿ya? Y obviamente, pues, cualquier agente extraño, ¿ya? Porque cuando pones una sonda vesical no es que estás colocando algo de una persona, estás colocando algo extraño al cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo responde, ya sea con una respuesta inflamatoria pequeña, con dolor, incluso algunos se hincha, eh, tiene molestias, es un proceso inflamatorio, obviamente, pero por reacción al cuerpo extraño. Y obviamente esto puede facilitar, si no se cuida bien la sonda, puede precipitar a adherencia de bacterias desde afuera, o sea, no que la uretra es
tiene bacterias, sino esta puede, por su extremo que está colgando, tiene que sujetarse adecuadamente al muslo, ya indicar cómo se tiene que manejar un catéter, ya cómo se tiene que hacer la limpieza, si el paciente es adulto mayor, pues a la familia, cómo se tiene que balsear la bolsa, o sea, muchas cosas que se tienen que hacer como educación, ¿no? Cateterismo, pacientes cateterizados. El cateterismo vesical está relacionado con el 80-90% de las infecciones nosocomiales. Por lo tanto, a mayor tiempo con el catéter, mayor predisposición a infección urinaria. Por lo tanto, existen factores que explican este aumento de cateterismo vesical. Obviamente, la edad en pacientes hospitalizados, patología grave o crítica en unidades de cuidados críticos, procedimientos que tienen que hacerse en pacientes que obviamente lo necesitan, no tendría que hacerse procedimientos innecesarios, ¿ya? ¿Y cuánto debería durar un catéter vesical? 1 a 7 días es lo que se tendría que poner. Por encima de los 7 días tendríamos que cambiar si es que se necesitara. Si no se necesita, hay que sacar. Si el paciente colabore, traten de evitar lo más posible poner un catéter, ya les he dicho, es un objeto extraño que provoca un proceso inflamatorio que daña ya una barrera defensiva para que no entren las bacterias y es un caldo, ¿no? 7 a 30 días, pacientes con patología grave menos frecuente, riesgo moderado de ITU, por lo tanto, pueden, ¿no? Pero obviamente es un paciente con patología grave. Mayor de 30 días son los pacientes que están postrados, ¿no ve? Que generalmente ya tienen talla vesical, o sea, una cistostomía, ¿no? Y obviamente estos pacientes son secuelados seguramente de alguna enfermedad cerebrovascular, ese isquémico, alguna vejiga neurogénica, y pueden obviamente, o algún proceso inflamatorio de la próstata, y les dejan así, ¿ya? Por lo tanto, importante que nosotros tengamos en cuenta que si es más de 30 días, el riesgo de infección del tracto urinario es muy alto. Por lo tanto, cuanto menos esté en la uretra, mejor. Factores de riesgo de la atención. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado con la introducción, evitar lo que se llama trauma uretral, ya hay que ver incluso las características para saber si voy a pedir 16, 18, 20, 22, el tipo, cuánto le voy a poner, qué número le va a pedir la enfermera. Ustedes tienen que aprender eso en la práctica médica. Colonización intraluminal del catéter. No todo urocultivo, sí, que salga positivo es infección. Hay que tener la capacidad de discernir entre colonización e infección. Si el paciente no tiene sintomatología, ya ha terminado su esquema antibiótico y sigue saliendo el germen y no hay el hemograma, PCR normal, procalcitonina negativo, entonces se trata de una colonización. No le den más antibióticos, porque lo único que van a hacer es más resistencia. Se trata de que el paciente retorne a un lugar donde no haya estos gérmenes, esta probabilidad de reinfecciones o infecciones a casa, ¿no? En la casa no hay estos gérmenes, ¿no? Porque si es nosocomial, se contamina y chao. El paciente más tiempo hospitalario, ¿no ve? Contaminación vesical por irrigaciones, contaminación vesical durante cirugía o cistoscopía, que la verdad hay, ¿no? Duración del cateterismo también influye para las infecciones urinarias. ¿Qué tenemos que hacer para evitar la infección urinaria asociada al catéter? Obviamente evitar el cateterismo es lo más importante. Evitar tener mucho tiempo el cateterismo, en el catéter en la uretra. Técnicas estériles de inserción, de cuidar el circuito cerrado, que no se esté abriendo ni cerrando. ¿Qué significa? Cuando se trata de cambiar de bolsa colectora, ¿no? Ahí se ha pinchado, a cada rato están cambiando, 1, 2, 3 días, y eso se abre el circuito cerrado, ya es una fuente de infección.
¿Ok? Entonces, importante eso, mantener el flujo urinario para evitar la éstasis, evitar el llenado de la bolsa. La bolsa colectora no se tiene que llenar a tope, ¿ya? Por lo tanto, por eso hacen diuresis horaria generalmente en estos pacientes. Van la enfermera en 6 horas, ya está vaciando, o en 3 horas, o está viendo si está lleno. Antes de que se llene, ya están vaciando, obviamente midiendo, ¿sí? Tiene que fijarse apropiadamente el catéter para que no esté colgando y eso no lo van a saber manipular, se van a agarrar con sus manos sucias y ahí está, listo. Empezó la diseminación, el germen va a empezar a subir y ahí va a colonizar a uretra, de la uretra a vejiga, vejiga al riñón, chao, ¿no? Personal capacitado tiene que, uno, el capacitado, estamos hablando personal capacitado, es ese personal que educa, enseña, no solamente él sabe, él manipula, porque él cuando vaya a la casa no va a manipular él, va a manipular la familia, va a manipular el paciente, por lo tanto se le tiene, ese personal capacitado es para enseñar cómo se debe manejar una sonda vesical. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Utilización de condón o recolector. Bueno, el condón ya no se lo utiliza porque antes se utilizaba obviamente, pero hoy en día ya tenemos bolsas colectoras para niño, niña, incluso adultos mayores, una belleza, ¿no? Y incluso se le puede pegar, obviamente en los niños es donde se le pega en su pubis y ahí, excelente, no necesita estarse poniendo sonda, cuanto menos catéter usen, obviamente mejor. Las indicaciones para cateterismo vesical, pues, obstrucción uretral, medición exacta de diuresis en un balance hídrico estricto cuando el paciente entra en shock, la hematuria importante para evitar coágulos y obviamente en situación crítica del paciente. ¿Cómo se valora? Se lo tiene que obviamente hacer ya una historia clínica, las 3 herramientas que Dios nos ha dado, ¿no? Nos ha proporcionado. Una historia clínica adecuada con relación médico-paciente adecuado. Hay que hacer un análisis de toda esa información que nosotros hemos agarrado, ya sea con antecedentes personales, no personales. Tenemos que ver los antecedentes farmacológicos, antecedentes familiares, el tiempo de evolución. Tenemos que ver hábitos y costumbres, desde lo más ridículo hasta lo más sensato, ¿no? Ridículo digo porque muchos no les interesa pues lo que es la vida sexual, pero hoy en día se tiene que hacer por lo del VIH, ¿no? Mucho que ha habido incrementando y principalmente en estudiantes. Y esto es verídico, no es falso. Ahí los que ven las noticias, pues ahí se van a ver que han incrementado, ¿no? Incluso en pandemia. Bien, todo esto se tiene, hábitos dietéticos, estreñimiento, farmacológicos que pueden producir estreñimiento, también tiene que verse. El examen físico tenemos que ver, valorar a un paciente desde el estado nutricional hasta la función renal, que ya hemos aprendido cómo se evalúa la función renal en base a la tasa de filtrado glomerular. El sistema genitourinario, ingesta de líquidos, diuresis, patrón miccional, si es durante la noche, cuántos durante la noche, se levanta, está durmiendo y le hace levantar para ir al baño, ¿no? Eso significa problema prostático, muy probable, o problema cístico, es decir, de la vejiga en mujeres, ¿no? Dolor pélvico perineal, eso podría deberse un poco más a lo que son epididimitis, puede deberse a una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Alteración de la composición de la orina. Alteración significa que no se está concentrando bien, ¿no? Podrá ser una lesión renal aguda con una nefritis tubulointersticial que no está concentrando bien la orina. Habrá algo en el sedimento urinario, aparte de eso, será una nefritis intersticial por algún medicamento, ¿no? O está ocasionando una pielonefritis aguda, una nefritis intersticial, ¿no? Patrón menstrual, sí, hay muchas personas que tienen sus menstruaciones dolorosas, ¿no? Y que
pueden coexistir estas dismenorrea, que se llama, con infecciones. Si ha visto, si buscan ustedes dismenorrea, infección urinaria, se van a dar que hay casos que se han visto que casi coinciden estos. Por lo tanto, ya tienen miedo a llegar al mes porque saben que van a tener un problema de cistitis. Pasa este problema de la dismenorrea o de la menstruación y poco a poco van mejorando, ¿no? Entonces, y sin antibióticos, sin nada, ¿no? Pero tienen esa sintomatología que es molestosa. Hay que valorar el síndrome cístico, disuria, quemazón, polaquiuria, micción urgente, ¿no? Bacteriuria, piuria, a veces asintomático, incontinencia y dolor suprapúbico, principalmente en personas mayores que han tenido muchos partos. En la exploración se debe percutir la vejiga, puede ser posmiccional, pero obviamente el paciente es cuando se lo examina, ¿no? No sabemos si ha orinado o no ha orinado, pues hay que ver eso. Realizar a 5 centímetros por encima del pubis, ya normalmente va a ser timpánico. Si suena mate, significa que el paciente está con retención urinaria. A la palpación, pues podemos buscar alguna signo de dolor para descartar un abdomen agudo, ¿sí? Puede tener que buscarse masas, ¿no? Para ver si es que es un sea de cervix, un sea uterino, o metástasis o alteraciones del intestino. Ahí está cómo se percute, cómo se toca. Obviamente la referencia es la sínfisis del pubis, ¿no? De 3 a 5 centímetros por encima de la sínfisis del pubis empieza la vejiga. En un examen de orina que tenemos que ver, evidentemente la densidad es importante porque determina lo que es la capacidad de concentración de la orina, dependiendo los nitritos, si es que las bacterias obviamente van a desdoblarse a nitritos, van a desdoblar el producto a nitritos, si el paciente va a tener leucocituria, si el paciente va a tener bacteriuria, piuria. La piuria es significativo de pus significa. Por lo tanto, si hay piuria, es infección urinaria. Entonces, a ese paciente hay que dar tratamiento. Ya va a depender también la densidad del germen para ver si es orina ácida, si es orina alcalina, el pH, ¿no? Y dependiendo de eso, pues el germen. Recomendaciones. Se realiza urocultivo pre y post tratamiento en caso de cistitis en pacientes embarazadas, cistitis o infecciones complicadas, itus recurrentes, fracaso terapéutico, pielonefritis aguda, ¿ya? Y obviamente, si son recurrentes, hay que verificar que la vía urinaria esté íntegra, que no existan alteraciones anatómicas. Se recomienda tratar la bacteriuria asintomática, ¿ya? Es decir, no tratar la bacteriuria asintomática, no se debe tratar si el paciente es joven, si no tiene factores de riesgo. Ojo, vuelvo a repetir, no tratar cuando no hay factores de riesgo y los pacientes son jóvenes y no hay sintomatología. Pero si hay factores de riesgo, ¿no? Como en embarazadas, es un factor de riesgo porque se infecta y puede provocar una alteración en la instancia, en la gestación. Y puede provocar un parto pretérmino, tantas cosas, infección del líquido amniótico, ¿no? Por lo tanto, se tiene que, en pacientes inmunosuprimidos, tienen que tratar, porque es una bomba de tiempo. Imagínense un paciente con leucemia, un paciente que esté con neutrofilia febril, o perdón, neutropenia febril, ¿no? Y tenga, ¿no? Solamente eso, pero el paciente no tiene, si no, no me duele nada, no me da ganas de ir al baño cada rato, no me duele, no tengo lumbalgia,
o pacientes que están con inmunosupresores, como los pacientes con artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, diabéticos. Esos pacientes es una bomba de tiempo y se han dado cuenta que era un factor de riesgo cuando veíamos factores de riesgo. Por lo tanto, esta bacteria asintomática es una bomba de tiempo. Y si el paciente tiene factor de riesgo, jóvenes, traten. No se hagan problema, traten. ¿Sí? Pero si el paciente no tiene factor de riesgo, ¿ya? No hay leucocitos, no hay nada, pues es mejor no dar. Si hay sintomatología, se viene ese rato, le vamos a dar tratamiento. Así se le dice. La fosfomicina en monodosis hoy en día hay en nuestro medio un buen medicamento, ¿sí? O nitrofurantoína durante 5 a 7 días, que es el esquema corto. Ya les he dicho, la nitrofurantoína, la cápsula, ¿no? Acá en Bolivia les puedo decir que hay el Ubamin Retard. El Ubamin Retard es la nitrofurantoína, pero en capsulita, que se da en pacientes ancianos bastante bien tolerado y es uno de los medicamentos que, aunque cuestan entre 4 a 6 bolivianos, pues la mayoría de las E. coli, por no decirles que el 80-90% de las E. colis ya responden a la nitrofurantoína, al tratamiento con nitrofurantoína. Obviamente, pero el que es capsulita, ¿no? Porque si no, gastritis, náuseas, vómitos, el paciente se deshidrata y ingresa por deshidratación y gastritis y no por la infección urinaria. ¿Ya? La ciprofloxacina o levofloxacina, dependiendo el tipo de gérmenes que crecen y la resistencia en los centros hospitalarios que manejan, ¿no? Cada centro hospitalario tiene un germen, tiene una sensibilidad a los fármacos similar, ¿no? En esa institución. Varía de institución a institución. Generalmente yo no utilizo las quinolonas para infección urinaria. Por el momento no, gracias a Dios, ¿no? La cefixime, que es una cefalosporina de tercera generación, con eso les mando a la casa. Les inicio ceftriaxona y les mando 3 días y 2 días no tiene fiebre, no tiene malestar, a casa. Generalmente yo mantengo 3 a 5 días máximo hospitalización del paciente de una infección urinaria complicada o con pielonefritis. No debería estar más un paciente, pero obviamente si es anciano y tiene otras cosas, pues se prolonga su internación, pero generalmente es 3 a 5 días, máximo. No debería estar más el paciente hospitalizado. Y se lo envía con cefixime o con amoxiclavulánico o una cefalosporina de segunda generación, ¿no? El tratamiento con cefixime puede ser 7 días, ya, un esquema, digamos, intermedio, ¿no? Puede ser 10 días a 14 días, que es un esquema largo, ¿ya? Y algunos van por el corto cuando obviamente es no complicado, les dan incluso 3 días, ¿ya? Que no es lo indicado. Generalmente las guías internacionales dicen que la cefixime se tendría que dar por lo menos mínimo 5 días, ¿no? Y hasta de 5 a 7 días el esquema corto, hemos dicho, ¿no? Y desde 7 a 10 a 14 días ya va prolongándose el esquema. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? 3 días en hospital, se lo manda con vía oral a casa, ya sea cefalosporina de segunda generación, dentro de los cuales está la cefradina o cefalexina, ¿no? Si han empezado con una cefalosporina en piso, ¿no? Ahora en piso también pueden utilizar la cefazolina, que es de primera generación, pero es también muy buena. Es como el amoxiclavulánico. Mucho cuidado con las cepas BLE, ¿sí? Que son ¿cómo se llama? Resistentes, son a los betalactámicos, ¿no? De espectro extendido. Eso significa el BLE.
Y tus recidivantes se recomienda 14 días de tratamiento, ¿sí? Obviamente después de haber hecho el tratamiento corto. Y puede prolongarse hasta 4 a 6 semanas si es que hay recaídas o reinfecciones. El tratamiento previo de 2 semanas más 2 recidivas, diabéticos o receptores de trasplante, lo que les había dicho. Infecciones urinarias recurrentes o recidivas en pacientes que tienen factor de riesgo es mejor incluso hacer profilaxis y algunos incluso hacen hasta 6 meses. Yo generalmente nunca he visto. Lo que sí he visto y he hecho es tratamientos hasta 3 meses, ¿no? Con nitrofurantoína o con el cotrimoxazol cada noche, ¿sí? En caso de obstrucción u otra anomalía se recomienda corrección. De nada sirve que ustedes le den los antibióticos y todo, y no le hagan la corrección de la causa, es decir, de la causa o el factor que podría condicionar, como son los cálculos, como son las alteraciones anatómicas de la vía urinaria, ¿no? Las obstrucciones, si es de próstata. Entonces, si no solucionan la causa, pues no van a solucionar la infección y va a recurrir, va a recurrir, va a recurrir constantemente. Muy bien. Mientras usted escuchó preguntas, yo voy a introducirme para la lista. Empiecen a despertar. Doc, escucha, Dime. una consulta. Hablaba antes de devolver al paciente a su casa Sí. para evitar ese problema, pues a veces de las infecciones o reinfecciones, bueno, todo lo que suele haber en el hospital, ¿no? Pero, ¿qué pasa, digamos, si ese paciente es una persona, pues, generalmente mayor o algo así, precisamente donde a lo mejor pudo tener facilidad para estar infectado fue en su casa? También Y, porque a lo y, mejor la manipulación no la hizo correctamente o algo así, que volverlo a casa es como volver a ponerlo, ¿no? claro que sí, pero si te das cuenta, ¿qué gérmenes crecen en la casa? ¿Crees que haya pseudomonas en casa? ¿Acinetobacter en casa? Claro, no, no debería, no, esos no. Por eso, estamos hablando de gérmenes intrahospitalarios, que son multiresistentes, ¿no ve? Entonces, ¿por qué se prefiere y nosotros pregonamos esto? Primero, si el paciente colabora, ¿ya? Estamos hablando de un paciente mayor, supongo, ¿no? Porque es lo que me está diciendo si se va a ir con sonda o sin sonda, Pablo. Con, Con sonda. Me estás hablando de un paciente con catéter. En el hecho de que a quienes se les manda con catéter a su casa. Pacientes que son secuelados. Secuelados significa que tiene una secuela de enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, alteraciones de la médula espinal, ¿no? Con tetraparesia o vejigas neurogénicas de distintas causas, o pacientes que se encuentran con una neuropatía obstructiva, ¿no? Con doble J, catéteres doble J, o una urolitiasis o alguna alteración.
a esos pacientes se los envía. Va a depender mucho del urólogo o de la persona que envíe, de educar al paciente cómo se debe manipular la sonda, a la familia, porque el paciente, ustedes saben, va a estar ahí postrado, él no se va a poder manipular, por lo tanto, se tiene que... Eso es la educación, Pablo, que estábamos hablando, de cómo se debe manipular y cuidar una sonda vesical. Evidentemente tú me dices, pero la familia no sabe, no va a saber, pero por eso se lo tiene que educar. Ahora, evidentemente, no va a seguir como en un hospital, ¿no ve? No va a ser así como las enfermeras, como la capacidad que tienen las enfermeras, pero mínimamente no va a haber pues un Acinetobacter, no va a haber una pseudomonas, no va a haber, no sé, otros gérmenes que son bastante malos, agresivos en casa. Y el tiempo que dure el paciente con la sonda vesical también va a ser un determinante. Generalmente a estos pacientes que los mandamos a casa con sonda vesical se los llama cada 3 semanas a un mes. Eso ya depende del clínico, ¿no? Del médico que lo vea o del urólogo. Pero es mejor tenerlo en casa, ¿ya? En hospital y que haga una infección nosocomial, que lo lleve a una sepsis, porque va a ser un germen multiresistente. Y mientras mayor tiempo hospitalario, mayor probabilidad de que obviamente haga una infección nosocomial o intrahospitalaria. Y con obviamente mayor estancia hospitalaria, el paciente, yo les aseguro que cualquier paciente se deteriora más en hospital que en casa. Peor si es anciano, porque en casa él ve personas conocidas, está en su ambiente. En hospital no ve a nadie, se desorienta. Oh, es terrible, ¿no? Ahora, si tú me dices en pacientes que vemos que no tienen mucha complicación, que colaboran, entonces no se les pone sonda vesical. A ellos tenemos criterios de alta. El criterio de alta es paciente hemodinámicamente estable, buen flujo urinario, un examen general de orina no patológico, sin fiebre, 48 horas, alta, a casa. No puede estar en un hospital. Yo incluso, como les digo, máximo 5 días, máximo, ¿no? Evidentemente, puede que sea el tratamiento 7 días. Muy bien, le pongo su stopper. A casa, señora, viene a hacerse colocar su medicamento 1 hora cada día, completar 2 días y con las cápsulas tiene que estar 5 días más, 10 días. Suficiente. Y el control que yo le voy a pedir, Pablo, para su control, para decir que está curada, lo hago recién 10 días después de haber terminado su último día de tratamiento. 10 a 14 días. No se hace inmediatamente. No porque por el miedo que me vaya a salir positivo todavía. ¿Por qué tendría que salir? Pero no se realiza. No es la forma adecuada. Entonces se le explica la educación, por eso al paciente, si es que él está entendiendo, y si no, a la familia, es muy importante, determinante, para que entiendan todo. Miren cómo es de importante la educación. Paciente, lo dan de alta anteayer le dieron de alta domingo, ¿sí? A su casa. Y fíjense, con una simple, tienen su traqueostomía, ¿ya? El paciente tiene una traqueostomía, que es lo mismo que una sonda vesical permanente, porque la tráqueo es permanente en este paciente, ¿no? Y ni siquiera ha estado un día en su casa y ayer ha vuelto a ingresar. ¿Qué dijo la familia?
Nadie nos explicó qué teníamos que hacer con esas secreciones, porque las secreciones se acumulaban y él no podía. Trataba de botar y hacia un lado, otro, no sabíamos qué hacer, lo hemos traído. Y el paciente obviamente se acumulaba la flema y se agitaba. Nadie les enseñó qué hacer con la traqueostomía, cómo se tenía que manipular, cómo se limpiaba, cómo se aseguraba. Y ahí está, tenemos un paciente hospitalizado solo por cuidados de traqueostomía, sin neumonía, sin nada. ¿Qué les parece? Entonces, se han dado cuenta, la educación para estos pacientes es fundamental. Entonces, cuanto menos tiempo se quede en hospital, mucho mejor. Ahora, seguramente, Pablo, tú me estabas diciendo con respecto a la colonización. Si tú tienes un paciente, tú me vas a decir, ah, pero doctor, tiene un urocultivo positivo, ¿cómo lo voy a mandar a la casa? Doctor, por eso tienes que ver colonización versus infección. Un paciente infectado tiene que tenerte criterios de infección: fiebre, leucocitosis con neutrofilia, PCR positivo, procalcitonina por encima de 0,6, por encima de 0,6, ¿no? Ah, ¿tiene ese paciente infectado? Muy bien. ¿Tiene fiebre? Ese paciente no se puede ir porque tiene clínica, tiene criterios de infección, no se puede ir. Pero si tu paciente no tiene fiebre 48, 72 horas, su hemograma normal, sin neutrofilia, con PCR normal, plaquetas normales, ¿no? Su procalcitonina bajo, y ponle que sea esta traqueostomía o esta infección que ha salido el cultivo positivo, y tú ya has cumplido un esquema de tratamiento. Cuando no, significa que no puede ser colonizado. En ese caso no tienes que dar tratamiento, porque puede estar colonizado. Y obviamente, ¿en qué sucede? ¿En qué pacientes sucede eso? En pacientes que tienen un objeto extraño como la sonda vesical, la traqueostomía, en mucho tiempo en el lugar, en la zona. En el caso del cuello, ahí se va a colonizar. En la sangre ya no va a haber. En la zona de la uretra, donde la sonda está en contacto con la piel, va a estar colonizado. Por lo tanto, nos basamos en esos criterios para enviar. ¿Sí? ¿Vale, Pablo? Sí, sí, está bien, doctor. Gracias. ¿Por qué? Ana Carolina de Andrade. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Hola. Pablo. Está presente. Zurita Víctor. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Víctor. Y Zapata Jessica. Iván Vega. Presente, doctor Iván Vega. Hola. Vargas José Manuel. Doctor Vargas, presente. Ok. Vaca Andrea. Presente, doc. Buenas noches. Hola. Urquieta Lucía. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cinco Alexander. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Ayan Ticona. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Nazahan
Tagle. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Soto Jennifer. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Paola Schneider. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Pao. Cristian Sandoval. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Salvatierra Natalia. Dani Salazar. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Dani. Enzo Rojas. Paola Rebollo. Almendra Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Benjamín Prado. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Alejandro Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Nicole Pereira. Presente, doctor. Hola. Vanessa Ocampo. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Fabiana Nava. Guadalupe Montes. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. María René Mendoza. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Danlí Mejía. Danlí. Michelle Medrano. Nilda Medrano. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Karen Lozano. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Nidia Herbas. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Sunilda Guzmán. Sunilda. María René Gutiérrez. Doctor, buenas noches. ¿Quién es? María René Gutiérrez. Andrés Godoy. Ok, Sunilda. Andrés Godoy. Yasmín Franco. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Davi Ferreira. Juan Mauro Espinosa. Juan Mauro. Thiago de Souza. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Jaime Cortés.
Maricruz Córdoba. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Yare Chirino. Buenas noches, doctor. Presente. Hola. Ariel Céspedes. Cintia Camacho. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Boris Caillares. Cristian Bonilla. Leonardo Barrandegui. Rodrigo Valderrama. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Rodri. Alejandra Arroyo. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Ida Arrazola. Adriana Arias. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Damir Araya. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Y Alejandra H. Muy bien, doctores. Eso es todo. Tengan buena noche. Doc, me he escuchado. Buenas noches, perdón, me sacaron de la Buenas reunión. noches, doctor. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Quién eres? Adiós, buenas noches. Chao, chao, doctor. ¿Quién eres? Chao, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Sunilda, sí, te he escuchado. Estás presente, Sunilda.